Estamos de regreso, son las 11:31 de la mañana, muy contentos y felices esta bonita mañana de martes 21 de marzo. Así es, agradecidos con todos ustedes por la sintonía y por supuesto a mis amigos de la aplicación que se encuentran allí conectaditos, enviando sus mensajes. Muchas gracias por el apoyo, de verdad agradecemos muchísimo porque siempre están allí en sintonía. Hoy tenemos un programa especial, tenemos a una invitada muy especial la mañana del día de hoy con un tema sumamente especial. Así que para los que no los conocemos, bueno, para nuestros amigos caraqueños lo van a recordar. Para los que no somos de Caracas, pues vamos a aprender un poquito más. Yo he escuchado sobre el tema del día de hoy, pero oye, no tengo ni idea, no me sé ni una, amigos, de lo que vamos a hablar, que precisamente tenemos a nuestra invitada, mi querido Luis. ¿De qué se trata la invitada del día de hoy? Así es, la invitada se llama Sofía Selgrad. Ella, junto con su mamá, que algo impresionante, me agradó mucho la foto que nos envió. Tuvieron esta iniciativa de crear una empresa que se llama Te Paseo y Te Cuento. Y Te Cuento Caracas. Es increíble esto. Es un emprendimiento familiar, son madre e hija dedicadas a la realización de recorridos culturales por Caracas. Su objetivo, mostrar a la ciudad como un lugar grato e interesante. Muy buenos días, mi querida Sofía, ¿cómo has estado? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a este programa y muchas gracias por la conexión con todos esos venezolanos que nos están escuchando. Saludos desde acá, desde Caracas. ¿Cómo no? Sofía, a mí me pareció esto tan interesante, tan bonito además. Bonito por muchas razones. Caracas, yo soy caraqueño, pero criado en la República Independiente del Zulia. Pero Caracas siempre me gustó mucho, siempre. Esa es una ciudad que yo adoro. Pero hay cosas que yo, lamentablemente, por el tiempo que viví en el Zulia, desconozco. Una ciudad bella. Pero quisiera que nos hablaras, en primer lugar, de ese emprendimiento. Pero en segundo lugar, es una pregunta que tengo desde hace mucho tiempo aquí en el pecho, pero que te la voy a hacer a ti. Esa pregunta es, ¿a qué huele Caracas? Cada ciudad en el mundo tiene un olor singular. Sí, Voilà, yo diría aquí está. bueno, Caracas huele a naturaleza pura, huele a árboles, huele a tierra mojada, o sea, porque Caracas es muy verde y de hecho los extranjeros que nos visitan en Caracas, eso es lo que más les impresiona, lo verde que es la ciudad, la montaña. Y otra de las cosas que, bueno, ya entrando en materia que llama mucho la atención es la manera de nosotros dar las direcciones en el casco histórico de Caracas. Sí. Porque, Perdona que te interrumpa. Tú no tienes sí. encendido el video, Ok, ya lo voy a encender. por favor. Ajá, ya lo voy a encender. Ajá, ahora sí, hola. Sí, ¿cómo están? Felices de tenerte acá en este programa. Ahora Y sí. saludos a tu mamá. Admirable. Ay, muchas gracias. Disculpa que te interrumpimos, puedes continuar comentándonos. Sí, una de las cosas que más les sorprende es eso, es la manera de dar direcciones, porque por ejemplo, aquí hay caraqueños que pueden decir, o sea, ¿a dónde vives tú? Bueno, yo vivo entre el misterio y la eternidad, por ejemplo. Caramba. O por ejemplo, yo vivo entre Pelelojo a Peligro. Y esas son direcciones que llaman mucho la atención. Y cómo es esto, ¿no? O sea, les puedo decir que, bueno, que Caracas y la ciudad de Mérida, en Yucatán, en México, son las únicas ciudades en el mundo que se manejan con este sistema de direcciones y que las esquinas tienen historias, ¿no? Nosotros decimos que aquí las esquinas de Caracas tienen personalidad, porque son un motivo para contar anécdotas, ¿no? Entonces, es increíble que la moderna ciudad de Caracas todavía tenga esos vestigios de esa vieja ciudad. Porque digamos que esto de asignarle nombres a las esquinas comenzó desde la misma fundación de la ciudad en el siglo XVI. Los españoles tardaron muchísimo en asignarle nombres a las calles y ¿qué hizo la gente? De alguna manera se organizó para ellos poder ubicarse
y son ellos, los mismos habitantes de esa recién nacida ciudad, son los que le ponen los nombres a las esquinas para de alguna manera orientarse. Entonces, es así como los nombres de las esquinas están ligados al pasado de la ciudad. Muchos de ellos, o sea, son muy variados, tienen historias de picardías, tienen historias de héroes populares, o sea, son muy variados, ¿no? Y aquí hay otro detalle, que cómo nosotros definimos una esquina, ¿no? Porque la gente cree que una esquina es una sola esquina. En nuestro caso, una esquina, o sea, un nombre es a 4 esquinas, porque esquina es la intersección de 2 calles de manera perpendicular, ¿verdad? Y esos 4 puntos de ese cruce van a tener el mismo nombre. Entonces, ese es otro dato también curioso que pasa aquí en Caracas. ¿Qué tal? Yo no sabía ese dato en particular. No, no, Sí, no para nada. sí, así es. Y bueno, digamos que han habido intentos, o sea, en la historia han habido intentos para, digamos, de alguna manera cambiar este sistema de dar las direcciones con los nombres de las esquinas, ¿no? Y esto, o sea, esto viene de muchos siglos atrás. Por ejemplo, en el siglo XVIII hubo un sacerdote, el obispo Diego Antonio Díaz Madroñero, que él quiso transformar a Caracas como en un pequeño convento, ¿no? Entonces él quiso que la gente dejara de dar las direcciones con los nombres de las esquinas y él bautizó las calles, pero él bautizó las calles con temas de la pasión de Jesucristo, de la pasión y muerte de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, habían calles que se llamaban Calle del Dulce Nombre de Jesús o Calle de la Adoración de los Santos Reyes. O sea, imagínense, demasiado largo, ¿no? Y eso que va, la gente no se acostumbró a ese sistema y bueno, le fue infiel a los nombres puestos por el obispo. Luego ya en el siglo XIX, hubo un señor llamado Juan Nepomuceno Chávez, con ese al final, que él también intentó como asignarle una nueva nomenclatura a las calles, pero esta vez tratando de rendirle homenaje a hechos heroicos y al Libertador, ¿no? Pero sin embargo, eso se quedó así, hasta que llegó Guzmán Blanco y él quiso de alguna manera dejar atrás esa costumbre provinciana de ese estilo de guiarse por los nombres de las esquinas, y él comisiona a Aristides Rojas y a Cesario Suárez para que entonces crean una nueva nomenclatura. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos dividieron la ciudad en una gran cruz, norte, sur, este y oeste, y entonces de ahí empezaron a asignarle un sistema cartesiano a la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día ese sistema se utiliza desde 1876, está la Avenida Norte 1 con este 4, pero digamos, eso es muy frío. Entonces, eso tampoco triunfó y todavía la gente sigue utilizando esa orientación con los nombres de las esquinas. Claro. Ahora dime, nos hablas de 32 rutas diferentes que tienen ustedes. ¿Cómo se Sí, organizan ustedes para esas rutas? ¿Qué tienen esas rutas? sí, bueno, eso nosotros, en cada ruta, eso es una investigación que hacemos ardua de cada zona donde nosotros vamos, ¿no? Entonces, tranquilamente cada ruta puede ser un guión como de 300 páginas, ¿no? Entonces, es un estudio bastante amplio que hacemos de la zona. Y lo que hacemos es que organizamos entonces el recorrido de manera de que la gente pueda caminar, sobre todo eso, caminar la calle sin ningún tipo de temor, o sea, tratar de compenetrarse con las historias que nosotros les vamos contando. No es una clase magistral de historia, ni mucho menos, Claro. sino que nosotros le damos la parte anecdótica, ¿no? Ahora, De todo eso esto. lo hacen a pie. Sí, eso lo hacemos a pie y claro, lo que hacemos es que tenemos un punto de encuentro, nos trasladamos a un autobús privado hasta el sitio que vamos a recorrer y ahí comenzamos a caminar la zona. Luego el autobús nos recoge y nos devuelve otra vez al punto de encuentro. Entonces, generalmente nuestros paseos duran entre 3 a 4 horas aproximadamente, caminando la ciudad, ¿no? Entre 3 a 4 horas caminándola. Qué maravilla. Wow, Sí, un recorrido interesante, ¿no? sí, entonces tenemos rutas hacia el este, hacia el centro, hacia el oeste de la ciudad. También tenemos rutas temáticas, tenemos rutas dedicadas a, por ejemplo, al doctor José Gregorio Hernández. Tenemos una ruta también dedicada a la visita de Carlos Gardel a Caracas. Hemos hecho varios tipos de rutas temáticas. Sí. Sofía, ¿cuántas esquinas hay?
Bueno, imagínense, son más de 300 esquinas, ¿no? Y muchas de esas historias, digamos, no tienen un significado, o sea, un significado importante, sino que la gente, bueno, por ejemplo, ahí vivía una señora con apellido, por ejemplo, Los Marrones, la esquina de Los Marrones, por ejemplo. Entonces, imagínense, son más de 300 esquinas que tienen diferentes historias. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, fíjense, trabajamos con los libros de los diversos cronistas, como por ejemplo Rafael Valeri, Enrique Bernardo Núñez, Carmen Clemente Traviesa. Aquí tenemos un libro muy emblemático, no sé si lo vemos acá, de las esquinas de Caracas, de Carmen Clemente Travieso, Lucas Manzano, Guillermo Shell. Entonces, nosotros recogemos las anécdotas de ellos de cada esquina y digamos que nosotros contamos la anécdota que más se repite de esa esquina, porque cada esquina tiene diferentes versiones, ¿no? No hay una versión definitiva. Entonces, muchas veces nosotros hacemos una compilación de todos esos autores y contamos la historia que más se repite en cada esquina. Interesante, claro, porque Sí, hay diferentes versiones de cómo surgieron el sí, nombre en las esquinas. sí. Y hay un dato curioso, que son más de 300 esquinas, pero son muy pocas, ahorita que estamos en el mes de la mujer, Ajá. son muy pocas que están dedicadas a las mujeres. En realidad son unas 24 que están dedicadas a nombres de mujeres, pero muchas de ellas, por supuesto, son a vírgenes, a la religión, a santas, y son pocas que están dedicadas a mujeres reales. Por ejemplo, hay una esquina que se llama aquí Ñarromualda. Ñarromualda era una canaria que era muy recordada en el siglo XVIII porque ella hacía unos mondongos riquísimos, ¿no? Y ella ayudó mucho para que se construyera el puente sobre la quebrada del Catuche. Entonces, la gente le tomó tanto cariño que esa esquina la bautizó aquí, esa esquina la bautizó así como esquina Romualda. Por ejemplo, las Madrices, esquina de las Madrices, en esa esquina vivían la familia Madriz, que sus hijas eran bellísimas, hermosísimas, entonces la gente bautizó esa esquina como esquina de las Madrices. Al igual le pasaba con la esquina de las Marrones también, eran unas damas muy bellas del siglo XVIII. Pero no pasaba lo mismo, por ejemplo, con la esquina de las Ibarras. Las Ibarras eran unas niñas que no eran tan bonitas, se habían quedado solteras y entonces la gente la bautizaba así como, bautizó esa esquina así, como esquina de las Ibarras. Entonces, digamos, los nombres a mujeres reales así son muy pocos, en realidad son como 6. Hay otro que se llama esquina de las Peláez porque eran unas hermanas que tenían una posada. Entonces la gente se quedaba ahí en esa posada. Qué increíble. Ahora, a tu Sí. juicio, ¿cuál es la esquina y la calle más interesante que tiene Caracas con su historia? Sí, bueno, a nosotros nos gusta muchísimo contar la historia de la esquina de Padre Sierra, porque este fue un personaje, un sacerdote del siglo XVIII, que él era capellán de las monjas Concepción, justamente donde está hoy la Asamblea Nacional. Eso a finales del siglo XIX, Antonio Guzmán Blanco decidió eliminar todos los conventos en Caracas. Y entonces, ahí era donde estaba el convento de las monjas Concepción. Y este padre, el padre Sierra, él era el capellán de ese convento, y cuando hubo el terremoto y la epidemia de viruela, él arriesgó su vida para salvar a la gente que estaba necesitada de ayuda en las calles. De hecho, él muere de viruela, ¿ok? Entonces, la gente le tomó tanto cariño al padre Sierra que bautizó la esquina así como esquina de Padre Sierra. Pero hay otro dato muy importante que sucedió en esa esquina, es que justamente en esa esquina estaba, mejor dicho, la casa donde nació Francisco de Miranda, o se dice, o hay otros cronistas que dicen que vivió por un tiempo Francisco de Miranda ahí, pero la gente recuerda al Padre Sierra, porque para ellos significó mucho que el padre haya arriesgado su vida a salvar, por ejemplo, a las víctimas de la viruela, ¿no? Entonces, esa esquina a nosotros nos parece muy linda. Hay otra esquina que es la esquina de jesuitas, que imagínense, los jesuitas llegaron a Caracas en 1762 y ellos fundaron un colegio. Los jesuitas nada más estuvieron hasta 1767 porque el rey Carlos III ordenó que todos los jesuitas salieran de América Latina, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando los jesuitas vuelven en el año de 1922,
ellos se encuentran que la esquina se sigue llamando esquina de jesuitas. O sea, imagínense ustedes que ellos, a pesar de que hace mucho tiempo, años, o sea, hace siglos atrás, estuvieron apenas por 5 años, la gente le agarró tanto cariño que bautizaron esa esquina así. Entonces, cuando ellos regresan en 1922, justamente se instalan, se vuelven a instalar en esa esquina y compran una casa que había en la zona, y es cuando fundan el Colegio San Ignacio de Loyola, y de la esquina jesuitas extienden el colegio hasta la esquina de Mijares, y luego ahí es donde se funda también la Universidad Católica Andrés Bello, que esa fue como que la primera sede que tuvo la católica, y luego entonces ya en los años 50 la mudan para Montalbán, ¿no? Pero entonces, para que ustedes vean cómo el caraqueño en ese entonces, digamos, apreciaba mucho las labores que se hacían por gente, bueno, humilde, sencilla, y le tomaban tanto cariño que bautizaban esa esquina para recordarlo para siempre, ¿no? Que eso llama mucho la atención. Claro. Sofía, una pregunta, ¿todavía se mantiene hablando de que, bueno, esto era en otras épocas y yo te aseguro que las personas de cierta edad se saben esas esquinas? Lo digo porque la mamá de una amiga que es de Caracas, ella Ajá. se sabe, un día conversamos sobre eso y entonces ella, sí, la esquina de no sé cuál, no sé, ella se sabía las esquinas, ¿no? En ese Sí. entonces, antes, ¿tú crees que ahora la gente joven también toma como referencia las esquinas? Porque esto se utilizaba mucho en años anteriores Buena de pregunta. hablar de las Buena esquinas. pregunta. Antes la gente Sí, hablaba mucho exacto. de esquinas y yo me pregunto, ¿ahora la juventud también crees tú que tome como referencia eso de las esquinas o de repente tú sientes que, bueno, ya no es igual como era antes Caracas con referencia a las esquinas? Sí, bueno, de hecho nosotros hemos visto que hay mucha gente interesada cuando nosotros hacemos la ruta de entre esquinas. Hay mucha gente que está interesada y participa en la ruta. De hecho, nosotros ya tenemos 10 años trabajando, haciendo recorridos culturales por Caracas, y siempre la ruta de las esquinas se llena. Se Wow. llena porque la gente siempre tiene ese interés, y sobre todo eso, por enseñarle a las generaciones de relevo, mira, la historia de la ciudad, porque hay algo particular que pasa con Caracas, ¿no? Que, digamos, si Caracas creció destruyendo su patrimonio, ¿verdad? Lamentablemente, tenemos la fortuna que en los nombres de las esquinas podemos reconstruir un poco la memoria de la ciudad. Entonces, eso es algo que esa ruta llama también la atención, que siempre, siempre tiene muchísima participación. Y hay algo muy, muy bonito que tú dices, que eso es lo que nosotros decimos, que eso es un test de caraqueñidad, que se sepan los nombres de las esquinas. De hecho, hay una leyenda que nosotros siempre contamos, que se dice que en la época del presidente Juan Vicente Gómez, él era muy celoso con la gente que entraba y salía de Venezuela, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, la gente que entraba de otros países para Venezuela, él siempre se cuidaba mucho, bueno, de quién entraba al país. Entonces, en una de esas se presentó un venezolano en Europa, a un cónsul de allá de Europa, y le dice al cónsul, mire cónsul, lamentablemente yo he perdido mi pasaporte, yo soy venezolano y soy caraqueño y necesito volver a mi país, ¿no? Entonces el cónsul le dice, bueno, ¿cómo sé yo que tú eres venezolano y que tú eres caraqueño y que no eres una persona que quiere tumbar a Gómez, por ejemplo? Ok. Entonces él dice, bueno, sí, yo tengo cómo demostrárselo, se lo voy a demostrar. Entonces él le empezó a decir, bueno, yo estoy en la esquina de la torre, de torre me voy a principal, de principal subo a Santa Capilla, de Santa Capilla me voy a Carmelita, de Carmelita bajo por el Conde. Y él empezó a recitar todo eso. No, ya está, Ya. listo, tenga su ¿Eres pasaporte. caraqueño? No, primero eres venezolano y segundo eres súper caraqueño. Y sí, a mí me llama la Exacto. atención, yo desconocía totalmente, yo tuve la oportunidad de estar un tiempo en Caracas y de verdad no lo conocía esta historia. Yo soy de Mérida y en Mérida tenemos otra referencia, que es la avenida 2 3 4 con la avenida, por decirte, la avenida 2 y 3 entre calles 21 y 22, por decirte. Así es la referencia de nosotros, pero siempre buscamos una referencia donde está tal centro comercial o tal puesto o tal. Pero en esquinas como Claro. tal, con una historia o con historias tan interesantes, definitivamente no. Y sé que cada una tiene su magia. Claro, claro. Por lo menos yo Sí, recuerdo una ahorita, Candilito, por decirte. Candilito Candilito porque yo era trabajé por porque, la Candelaria y eso era como una mm, referencia. Fíjate, y sí, eso hace, exacto. años. Y recuerdo que una de las referencias era Candilito. Sí, la esquina de Candilito era porque antes en las calles ellos ponían como unas velas, ¿no? Para alumbrar.
Y entonces esa esquina quedó bautizada así como esquina de Candilito, del candil de la velita, ¿no? Mira. Por ejemplo, en la Candelaria hay una muy famosa que se llama Pelelojo a Ah, Peligro, ¿no? peligro, Y sí. entonces una es consecuencia de la otra, porque ante el peligro uno qué hace, uno abre los ojos. Claro. Entonces se dice que, ¿por qué la gente bautizó esa esquina como esquina de peligro? Porque en el siglo XIX eso era como un matorral que había, que en la noche, digamos, se escondían unos maleantes y los agentes que pasaban por ahí los asaltaban, ¿no? Entonces les asaltaba el ganado y todo eso. Entonces la gente bautiza así como esquina de peligro a esa zona. Más abajo, un bodeguero abrió su negocio y al ver esta situación, entonces le bautizó el nombre de su negocio Pelelojo al Peligro, de manera como de alertar a la gente que, mira, estate Ah, pendiente, ¿Qué tal? que ahí ¿Qué viene tal? algo. Entonces, sí, bueno, también ahí en la Candelaria también hay muchos nombres de esquinas que, Ferrenquín, por por ejemplo, ejemplo. Ferrenquín era un señor, un apellido de un señor que tenía un circo por allá. Por ejemplo, hay otra esquina allá en la Candelaria que se llama Miguelacho, que él era un canario, un pulpero canario, que él daba ñapas de papelón a los niñitos. Entonces los niñitos lo querían mucho, ¿no? Y en una época se lo quisieron llevar preso y los niñitos lo defendieron y queremos a Miguelacho. Y se quedó bautizada la esquina así, como esquina de Miguelacho. ¿y qué me hablas de la esquina del muerto que dicen por acá? Están Sí, comentando. la esquina del muerto, bueno, que sigue más viva que nunca, porque hay un restaurante que es una tradición, tiene más de 60 años en la zona, pero ¿por qué se llama esquina del muerto? Fíjense, eso era durante la época de la Guerra Federal, que, bueno, hubo eh, muchas matanzas en esa zona y había muchos muertos, muchos soldados malheridos, algunos fallecidos. Entonces pasaban dos personas camilleros recogiendo los cuerpos, ¿no? De la gente que, bueno, ya estaba fallecida. En una de esas recogen un cuerpo de un soldado y el soldado en ese cuando siente que ya se lo van a, o sea, que ya lo están trasladando como para llevarlo a la fosa, él en eso se incorpora a la camilla y dice, no me lleven que yo estoy vivo. Y ahí entonces los camilleros salieron corriendo porque pensaban que era un espectro, un fantasma, algo de eso. Y entonces por eso es que la gente bautizó esa esquina como esquina del muerto. Dime una cosa. Caracas debe tener muchas leyendas. Cuéntanos una leyenda. Sí, bueno, hay muchas. Por ejemplo, ahí está la leyenda del carretero de la Trinidad, que esa era un carretero que pasaba en las noches y que supuestamente era un ser que iba sin cabeza. Fíjense, la zona de la Trinidad es la zona donde está hoy en día el Panteón, ¿no? Que esa zona era como un poco lejos de lo que es el casco fundacional. Entonces era una zona donde pasaba la quebrada Catuche, era un poco tenebrosa, era difícil de acceder, porque imagínense tenía muy cerca la montaña, bajaba la neblina, entonces ahí esa gente, la gente no le gustaba ir a esa zona de noche porque decían que le salía el carretero de la Trinidad. Otra leyenda también es el enano de la catedral. Nunca El la había enano de la escuchado. catedral. Tampoco. Ah, sí. El enano de la Catedral de Caracas, que decían que en la noche, por la zona de la Catedral de Caracas, donde hoy está, o sea, al frente de la Plaza Bolívar, lo que hoy conocemos como Plaza Bolívar, salió un enano en las noches a asustar a los hombres, ¿no? Y otra dicen que, bueno, esa era una historia que se inventaban las mujeres para que los hombres no salieran en la noche a buscar qué cosas. Me gusta eso. Sí. Sí, así Cuando los es. hombres eran ingenuos. Sí. Ya no podemos Bueno, inventar eso. se dice que al mismo Guzmán Blanco parece que se le apareció el enano de la catedral porque dicen que la catedral es, digamos, tiene la fachada, conserva esa fachada hispánica, es la única que conserva esa fachada hispánica, ¿no? Y en ese entonces, a finales del siglo XIX, Guzmán Blanco como que tenía ganas de intervenirle, ¿no? Pero en una de esas que él va hacia la catedral en la noche. Él estaba en su casa de gobierno, ahí lo que conocemos como la esquina de Principal. Cuando va en la noche a ver la catedral, resulta que parece que le salió un enano y él enseguida se metió rapidito, se devolvió y se metió en la casa de Qué gobierno y por increíble. eso es que la fachada de la catedral no la cambió. Qué increíble. ¿Y la Qué esquina increíble. de las ánimas?
La esquina de las ánimas también es porque dicen que por ahí, por esa zona en las noches, se escuchaban gritos, se escuchaban quejidos, y dicen que más que todo eran porque salían madres a recorrer la ciudad, pero en la noche con oraciones. Entonces la gente que lo escuchaba de lejos pensaban que eran cuestiones de espectro, de fantasma. Entonces por eso es que hay esa leyenda de la esquina de ánimas, ¿no? Claro. Mira, Sofía, si alguien te quiere contactar en Caracas, tendrás una página para que la digas y un teléfono, por ejemplo. Sí, nosotros estamos en Instagram como Te Paseo y Te Cuento. También estamos en Twitter de la misma manera y nosotros, nuestro correo es tepaseoytecuento@gmail.com. Y el teléfono nos pueden escribir por el WhatsApp por el 0424-183-8332. Sofía, me gustaría que compartieras con nosotros ese interés tuyo y de tu mamá por esta parte de la historia. ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? O sea, Buena cómo pregunta. nace esa parte de ustedes querer conocer, me imagino, bueno, sobre las calles, esquinas y calles de Caracas y mucho más como darle a conocer a las personas? ¿De dónde nace esa iniciativa? Sí, bueno, mi mamá, ella nació en las Islas Canarias y ella llegó aquí a Venezuela a los 5 años, ¿no? Entonces mi mamá, desde siempre, ella me inculcó el amor por la historia del país, por la historia de la ciudad. Y digamos, eso fue, o sea, desde que yo tengo uso de razón, nosotros prácticamente conocimos toda Venezuela con el carro que tenía mi papá, ¿no? Y cuando ella salió jubilada, ella empezó a hacer diplomados de arte, diplomados de historia, y yo a su vez también tengo mis estudios en turismo, ¿no? Y decidimos, bueno, ¿por qué no unir las dos cosas, ¿no? Y por qué encontrábamos tantas cosas tan bonitas relacionadas con la ciudad que pensábamos, bueno, esto no nos podemos quedar nosotros, ¿no? Tenemos que darlo a conocer. Entonces, nuestros inicios fueron con dos personas, dos muchachas que ellas empezaron, fueron una de las pioneras que empezaron a recorrer Caracas así en forma de rutas, de paseos, que ellas se llamaban Urbanimia. Nosotros empezamos a trabajar para ellas, mi mamá era la guionista, yo era la guía, y entonces ellas en el año 2013 tuvieron que, tomaron la decisión de irse del país y bueno, nos quedamos nosotros los que trabajábamos para ellas. Y mi mamá y yo decidimos continuar, ¿no? En ese momento nos acompañaba otra persona, Rodrigo Capriles. Entonces decidimos continuar y ya hemos transitado ya 10 años, ¿no? Mm, Y ¿por qué te paseo? Porque es que realmente Caracas es tan interesante. Cada vez que la estudiamos, más nos sorprende. O sea, y eso es algo que es como, nosotros lo decimos que es como nuestra bombona de oxígeno, ¿no? O sea, nos emociona tanto estudiarla que esto es algo que siempre queremos compartir, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos de hacer en nuestros paseos. Muy Sobre todo interesante. sí, para que la gente sienta la ciudad de otra manera, ¿no? O sea, vea la ciudad como desde otra perspectiva, ¿no? Desde el lado interesante. claro. Mira, tengo otra, bueno, el tiempo premia definitivamente, pero tenemos que aprovecharte. Tenemos que aprovechar el tiempo, bueno, aquí pasa volando y mucho más cuando son temas interesantes, pero, yo por aquí hay un comentario que me llama la atención y yo también quiero conocerlo. Después Ajá. de saber tanta historia de Caracas, tenemos, o los venezolanos en general, pero sobre todo los caraqueños, hay una expresión que utilizamos cuando hay frío, porque lo utilizamos Ajá. todos. Es cuando llegó Pacheco. Ahora te lo pregunto Pacheco, a ti sí. por qué, porque conocemos diferentes historias sobre esto. Tú que ya conoces Caracas Sí. a profundidad, ¿cuál es la historia de Pacheco? Sí, Pacheco era un canario que él vivía en Galipán y él, a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces él bajaba a la ciudad de Caracas por lo que hoy es el camino, o sea, por lo que se conocía como el Camino de los Españoles, o antiguamente también se conocía el Camino a la Mar. Él bajaba a Caracas, por ahí, por ese camino, llegaba a La Pastora a vender sus flores en la plaza, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que él bajaba en los meses entre noviembre y diciembre. Casualmente coincidían que en esos meses llegaba también el frío a la ciudad, ¿no? Entonces por eso es que se quedó eso de cuando llega el frito ya de diciembre, ay, llegó Pacheco,
por eso es que se quedó eso, Ok. esa Sí. frase común entre los caraqueños. Edgar Rivas quería conocer la historia, no le puedo quitar crédito, yo también, a mí me parece interesante, pero Edgar Rivas fue el que lo colocó Sí, por acá en sí. los comentarios. Sí, sí, sí. Alguna Ay, entrevista sí. que te hicieron en el Nacional hace un tiempo, hablaban que tú estudiaste bioanálisis Sí, yo y también diste, tengo otra profesión, exacto. tú eres Bueno, de hecho mi bioanalista. mamá también tiene otra profesión, las dos somos bienelistas y somos apasionadas ¿Qué también por la tal? historia Qué de la cosa ciudad. tan Qué bonito, impresionante, es muy mira. bonito. Ya sabemos por qué se Sí, inclinaron. sí, exacto. Entonces nosotros decimos que tratamos, aplicamos el método científico también a este que estamos haciendo con la historia de la ciudad. Entonces, por eso es que nos gusta tanto investigarla y de hecho consultamos diferentes fuentes. Sobre todo tratamos de contar la historia que más se repite, ¿no? Porque la historia es eso, la historia son versiones, ¿no? Y uno toma la versión que más se repite. De todas maneras, también siempre invitamos a la gente a que siga estudiando también a la ciudad por su cuenta, ¿no? Porque es apasionante. Claro, claro, Totalmente. claro. Y Sí. y la calle de Caracas que más te gusta. La calle, ay, que es difícil, porque es que en realidad Todos me todas gustan, tienen su, todas le sí, gustan. todas, sí, digamos que, por ejemplo, a mí me gusta, a nosotros nos gusta mucho pasar por la Avenida Universidad. Ujú. La Avenida Universidad es ahí es donde está la esquina la Avenida Universidad está o sea, es una extensión larga, ¿verdad? Pero ella empieza desde la esquina de Misericordia Mm. hasta la esquina de la Bolsa, ¿no? Y nos identificamos con esa avenida porque ahí justamente estuvo la segunda sede de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Y ahí está también la iglesia de San Francisco, que es hermosísima. La iglesia de San Francisco es un verdadero museo de arte hispánico, ¿no? Sus custodios, los padres jesuitas, se han encargado de conservar el patrimonio de la iglesia. Entonces, uno entra a la iglesia y es como un viaje en el tiempo. O sea, ahí se dice que incluso si Simón Bolívar estuviera vivo, pudiera reconocer en su interior a la iglesia de San Francisco. Entonces, la avenida Universidad tiene muchas historias muy bonitas, o sea, y además que ahí también estaba el convento de las monjas Concepción, que después se transformó, Guzmán Blanco lo transformó hoy en día en la Asamblea Nacional, ¿no? Y también está un árbol emblemático de la ciudad, que es la ceiba, Así que es. eso si la ceiba hablara, ¿cuántas historias diría? O sea, Imagínate. increíble, sí. Sí, sí. Interesante, definitivamente. Mira, dice por acá Mariela González, dice, de pequeña mi papá me decía muchas historias de esas esquinas, gratos recuerdos. Yo creo que sí, definitivamente me imagino cuántas historias a las personas en Caracas y como dices tú, pues, y me parece muy interesante eso, ustedes se quedan, digámoslo de alguna manera, o cuentan eh, la que más escuchan, ¿no? De las personas que están por allí. Mira, O sea, la que más los cronistas han exacto, referenciado han en sus libros, referenciado. Pero exactamente. me imagino que Sí, también por exacto. referencia a todas las personas que ellos van haciendo, ¿no? O sea, cuando van Sí, lo que conversando. pasa es que hay que tener cuidado con la tradición oral, porque eso se va tergiversando un poco, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que nosotros, sí, exacto, por eso es que nosotros aplicamos, como dicen, el método científico y consultamos a los cronistas que han escrito los libros y Ujú. que se han dedicado a eso, ¿no? Entonces, por eso es que decimos eso, sí. Qué bueno. Sofía, el tiempo se nos ha acabado. Luis, ¿algo más para Sofía? No, no, no. Muy agradecido por esta oportunidad que nos dio en entrevistarla, en conversar con ella. Más que una entrevista, Sofía, es una conversación muy grata. Así Muchas es. Ay, gracias. muchísimas Gracias, gracias. Sofía, Sí, por bueno. compartir de verdad toda la información que tienen ustedes con nosotros. Éxitos que, oye, de Sí. verdad que sigan creciendo así. Ya son 10 años, imagínate, ya 10 años. Sí, ya son 10 años, así es. Y bueno, les invitamos también a las personas que están en Caracas, a los que no conocen de repente estas historias, a que contacten a Sofía y a su mamá, bueno, a su equipo. ¿Nos repites nuevamente las redes sociales y cómo te pueden ubicar? Sí, estamos en Instagram como Te Paseo y Te Cuento. Nuestro WhatsApp es 0424-183-8332. Así pueden contactarlos, así que corran la voz si de repente usted
tiene algún familiar en Caracas o en cualquier parte del país que vaya a visitar a Caracas y quiera conocer sobre la historia, muy interesante, por cierto, que bueno, es complicado aprenderse las 300, pero por lo menos, oye, 310 se tienen que quedar. Yo voy ahí voy yo, aprendiendo cada día Claro. de las esquinas. Es que son muchísimas esquinas, imagínate. Sí, así es. Pero así es, bueno, exactamente, son muchas. son muchísimas esquinas y con una historia increíble cada una. Sofía, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por estar aquí, valiosa información la que compartiste con nosotros. Oye, siempre queremos conocer más, Luis, ¿verdad? Uf. Siempre que tenemos invitados, oye, queremos más y más y más porque esto es un tema muy, Nos muy faltó interesante. la casa de Bolívar. Ah, sí, la Casa de Bolívar, que está Pero, entre la esquina de Traposos a San Jacinto. exactamente, pero en la próxima oportunidad, porque queremos que vengas otra vez al programa. Ah, un placer, claro que sí, un placer. Y bueno, muchas gracias por la invitación y un abrazo muy fuerte a todos los venezolanos que nos escuchan. Así es. Muchísimas gracias, Sofía. Igualmente, gracias a todos ustedes, amigos, por mantener la sintonía esta bonita mañana en Conexión Mi País Venezuela. Recuerden nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok como La Visión ATL. Los esperamos nuevamente mañana a partir de las 6 de la mañana con Despertar Informativo. Cuídense mucho, que tengan un excelente y maravilloso día. Nos despedimos, Luis. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Nos y vamos con gracias a este todos. rico joropo.